porque usted escribió un artículo que decía que Bad Bunny es el Mesías boricua. El concepto de Mesías es un ser humano, un descendiente de la casa de David, que vendrá a liberar y a restaurar a su pueblo. Es un ser humano. La tradición cristiana es la tradición de que Jesús vino y Jesús era Dios encarnado, ¿verdad? O Jesús es Dios encarnado. Claro. Pero para los hebreos, para el judaísmo, el Mesías es un ser humano talentoso, excepcional, un escogido, un ungido, pero no es un Dios. Que Bad Bunny es un Mesías en el sentido de que es un individuo excepcional que ha asumido una tarea redentora, si se quiere llamar así, de la cultura puertorriqueña. Claro. Y podemos, ¿verdad?, abundar sobre eso. Por favor. Pero yo no estoy diciendo para nada que Bad Bunny es amigo teólogo y teóloga. What's good, amigo teólogo y teóloga. Bienvenido, bienvenida a este tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos. Aquí hablamos sobre dos cosas específicas: música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, considera darle like a este video, suscribirte al canal y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un tema súper interesante, y no solo un tema interesante, tenemos un invitado de lujo. Cuando usted necesita hablar con personas que sepan de sociología, de temas académicos, de cómo funciona la sociedad, este es uno de los go-to guys con que usted tiene que leer, tiene que citar, tiene que entrevistar, tiene que hacer algo, porque por lo menos aquí en el contexto de Puerto Rico y el Caribe no se consigue algo mejor. Hoy con nosotros se encuentra el sociólogo, investigador y autor. Esta persona fue formada desde su niñez en la iglesia evangélica en Puerto Rico. Con nosotros el profesor Dr. Emilio Pantoja. Profesor, ¿cómo está? Estamos bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos, gracias por la oportunidad. De verdad que estaba deseoso de que llegara el día para poder hablar con usted un poquito sobre sociología. Gracias a usted. Profe, ha sido bien interesante lo que ha estado pasando en Puerto Rico en los últimos años, y aquí en La Teología de la Calle nos interesa mucho el tema de la teología y cómo la música urbana y todas estas cosas están entrelazadas en la sociedad. Y en estos últimos tiempos, especialmente desde el lanzamiento de la figura de Bad Bunny en Puerto Rico y en el mundo, se ha retomado mucho el tema, o se ha intensificado mucho el tema de cómo la música urbana influencia en la sociedad, específicamente para mal. Entonces, obviamente, este tema se puede hablar desde el punto de vista teológico, se tiene que hablar, pero fue mi percepción que no se habla necesariamente demasiado desde este tema, desde la sociología. Así que quisiera hablar con usted un poco de la moralidad de la sociedad, de la música urbana en la sociedad. Pero antes de que entremos en ese tema de lleno, quisiera que usted desde su cátedra nos pueda explicar qué es la sociología y cómo está relacionada la religión, especialmente el cristianismo, a la sociedad. Sí, la sociología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres humanos, que se constituyen y se institucionalizan o se rutinizan, le decía Max Weber, uno de los padres de la sociología, y se convierten en instituciones. Por ejemplo, la idea de que hay un Dios, ¿verdad?, lleva a los seres humanos a compartir creencias, a compartir ritos, a compartir mitos, ¿verdad? El mito fundacional de cómo se creó el mundo, que si Adán y Eva. Y eso eventualmente se va rutinizando, se va convirtiendo en una práctica que se pasa de generación en generación y se convierte en una institución. Yeah. La iglesia o las iglesias, ¿verdad? Dependiendo del contexto. Así que la sociología estudia esas relaciones entre los seres humanos y cómo esas relaciones llevan a un tejido social, a la construcción de sociedades, ¿verdad? Yeah. A la construcción de grupos que además de compartir la identidad, comparten toda una serie de relaciones, toda una serie de normas, toda una serie de visiones del mundo. Y eso se llaman instituciones. Así que la sociología estudia, si la fuéramos a resumir, las instituciones sociales. ¿Pero qué es una institución? Un conjunto de relaciones que se repite. Y que se repite y se rutiniza, es la palabra que usaba Max Weber. Y dentro de esa rutinización cabe entonces las relaciones de seres humanos en el aspecto de fe, de cómo los seres humanos se relacionan unos con otros utilizando la fe
fe que muchas veces unen, pero también a veces fe que a veces excluye, ¿correcto? Correcto. De hecho, es interesante. Para la sociología, a mí me hacen mucho la pregunta de si Dios existe o no. Y yo le digo, para mí es irrelevante. Yo personalmente, mi fe me dice, yo creo en Dios. Pero es irrelevante para la sociología en el sentido de que la gente actúa como si Dios existiera. O sea, los domingos la gente se reúne a alabar a Dios. Pero si Dios no existe, tenemos un conjunto de idiotas ejerciendo una práctica, ¿verdad? Que no tiene sentido. Real. Pero, por lo tanto, Dios existe en la medida en que cada uno de nosotros que va a la iglesia afirma por fe, no por conocimiento empírico, que Dios existe. Dios existe sociológicamente. Si existe o no, como ser objetivo, eso es un problema de la fe. La sociología no contesta esa pregunta. Qué locura, profesor. Hablando de la fe y de las preguntas que sí contesta la sociología, usted se fue viral en estos días, especialmente en el periódico Metro, porque usted sí, escribió un artículo que decía que Bad Bunny es el Mesías boricua. ¿Qué es un Mesías y qué quiso usted decir con eso? Porque mucha gente lo interpretó como que, esta persona ya voló la biela del cerebro, ya esta persona está totalmente desconectada de la realidad, esta persona no puede ser cristiana, ya, o sea, están endiosando a Bad Bunny. Todo el mundo se fue por la tangente leyendo solamente el título del artículo, pero no leyeron el artículo per se. ¿Qué quiso decir con eso, profe? Yo aprendí con un colega que para que la gente lea lo que uno escribe hay que tener un gancho, y el gancho era el título. Cuando yo digo que Bad Bunny, y lo digo así, es interesante porque el periódico que publica un recuadro con una cita decía, no comparo a Bad Bunny con Jesucristo. O sea, yo no estoy diciendo, hay que tener claro lo que es Mesías. Para los hebreos, que fueron los que originaron el concepto de Mesías es un ser humano, un descendiente de la casa de David, que vendrá a liberar y a restaurar a su pueblo. Es un ser humano. Claro, la tradición cristiana es la tradición de que Jesús vino y Jesús era Dios encarnado, ¿verdad? O Jesús es Dios encarnado. Claro. Y por lo tanto, para nosotros, para los cristianos, el Mesías es un semidios o un Dios o Dios, ¿verdad? Llámalo como usted quiera. Pero para los hebreos, para el judaísmo, el Mesías es un ser humano talentoso, excepcional, un escogido, un ungido, pero no es un Dios. Y por lo tanto, nos dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Al día de hoy, los judíos no reconocen a Jesucristo como Mesías. Real. Así que yo estoy diciendo, y lo digo así con mucha claridad en la columna, que Bad Bunny es un Mesías en el sentido de que es un individuo excepcional que ha asumido una tarea redentora, si se quiere llamar así, de la cultura puertorriqueña. Claro. Y podemos, ¿verdad?, abundar sobre eso. Por favor. Pero yo no estoy diciendo para nada que Bad Bunny es el Jesucristo del siglo XXI. Para nada he dicho eso. ¿Cómo podemos o cómo funge esa función de redentor de la cultura? Porque hemos visto en tiempos recientes, obviamente, especialmente en las redes sociales, de gente diciendo como que no, la cultura puertorriqueña está aquí. Esa canción de lo que le pasó a Hawái o todos los temas políticos que aborda Bad Bunny son como que amarillismo de él para vender, porque la cultura puertorriqueña no se ha vendido, no se está extinguiendo, no se ha diluido, seguimos aquí. ¿Cómo funciona entonces ese rol de redentor de la cultura puertorriqueña ante esas críticas? Hay que entenderlo en el devenir histórico, ¿verdad? Cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico, imponen el idioma inglés como el medio de enseñanza. Y la idea era que aprendiéramos inglés para convertirnos eventualmente en ciudadanos de los Estados Unidos. Claro. De hecho, yo tengo un artículo, que fue el primer artículo académico que publiqué, que se llama La Iglesia Protestante y la Americanización de Puerto Rico, donde los misioneros norteamericanos entendían que nuestra redención se daba a través de la americanización. No obstante, en la cultura puertorriqueña, cuando llegan los norteamericanos, ya había un carácter nacional puertorriqueño que lo había identificado Fray Iñigo Abad
en su historia geográfica y natural de Puerto Rico, y decía, aquí hay unos criollos que se identifican como criollos y hablan de los españoles como la gente de la banda allá. Uh-huh. Y estos criollos tienen un carácter específico, tienen una música, el baile del garabato. De hecho, la primera gran obra puertorriqueña se llama El Jíbaro, con G, que lo que hace es un poco registrar ese hecho de que hay un ser que le llaman el jíbaro, el campesino puertorriqueño, que es el criollo y que es distinto y se distingue de la gente de la banda allá. De hecho, cuando llegan los norteamericanos ya hay toda una literatura puertorriqueña, ya hay una élite criolla, el vernáculo de Puerto Rico es el español y lo sigue siendo. Uh-huh. Los puertorriqueños no han podido convertirse en bilingües, aunque hay muchos puertorriqueños bilingües. Yo siempre me doy a mí mismo como ejemplo, porque yo estudié en Inglaterra y tengo un acento marcadísimo, ¿no? Con la mata de plátano. Claro, la mancha de plátano sigue ahí. Yo di clases en 2 universidades norteamericanas, estudié en Inglaterra y aún así escribo en inglés y aún así hablo con un acento claramente hispano. ¿Verdad? Inglés académico, que no es lo mismo que el inglés de ir a Gimme a Pizza. O, sí, no es el inglés de la cocina o de la familia. Así que en ese sentido hay una cultura puertorriqueña. Pero ¿qué pasa? La cultura, ha habido siempre una pugna en Puerto Rico a partir de ese intento de americanización de americanizarnos. De hecho, hay un artículo que escribió hace mucho tiempo, creo que fue Hegel Polanco, que se llamaba Puerto Rico, Pueblo o Muchedumbre. Uh-huh. Y el Partido Popular Democrático tomó como proyecto cultural la puertorriqueñidad. Por eso se crea el Instituto de Cultura. Claro. Y ahí se van plasmando, haciendo un registro de esa obra, de esa identidad, de ese carácter, uh-huh. ¿verdad? Y eso es una contribución que hizo el Partido Popular en su momento. Claro. En ese sentido, pero esa cultura, ninguna cultura es estática. Uh-huh. ¿Verdad? Toda cultura es un devenir. Las cosas que le gustaban a mi papá no son las que me gustan a mí. Y, por ejemplo, esa música campesina, yo me acuerdo... Claro. Que cuando yo era joven veía con mi padre los domingos por la noche un programa que se llamaba Borinquen Canta, donde cantaban trovadores, donde cantaban la música de 4, el 6, toda esa tradición. Y ahí, digamos, el co-anfitrión era Silverio Pérez. Wow. Don Tommy Muñiz. Y es interesante que es Silverio Pérez y el cohorte de él, en eso de Haciendo Puntos, los que cogen y crean la nueva trova puertorriqueña. Y esa nueva trova no es otra cosa que la música jíbara reformulada en un tempo, en un ritmo, con una instrumentación distinta. Y la renuevan. Y sigue siendo, ¿verdad? La música puertorriqueña. De hecho, ahí se lleva a un nivel especial, con gente como Roy Brown, que también cantaba otro tipo de música. Y esa juventud, Roy Brown, Silverio Pérez, Haciendo Punto en Otro Son, todo ese grupo crea una nueva expresión que está entroncada y que sale, su raíz es la música tradicional puertorriqueña. Y se crea, por ejemplo, la poesía de don Juan Antonio Correger. Claro. La llevan ahí y la exaltan. Uh-huh. Y toda esa tradición, ¿verdad? Se renueva. ¿Se renueva para qué? Para que la juventud, que era yo en ese entonces, la acepte y la abrace nuevamente. Y eso mismo es lo que está haciendo, o una cosa similar, lo que está haciendo Bad Bunny. Yeah. Bad Bunny empezó como un muchacho cantante de trap, uh-huh. Bastante soez, bastante ofensivo, muy machista en muchas cosas, o sea, francamente, a mí no me gustaba y francamente tampoco me gusta gran cosa Bad Bunny. Claro. En el sentido de que no es el tipo de música con el que yo me crié. Claro. Yo digo en el artículo que a mí, yo no soy fanático de Bad Bunny, como mi padre nunca fue fanático de los Beatles. Y a mí me gustaban los Beatles, pero ¿verdad? Mi padre, que lo entendía y que me dejaba poner el tocadisco en casa con los Beatles,
nunca le gustaron los Beatles. Le parecían una rareza, unos pelú ahí. Que no. Nunca te dijo, wow, qué duros son muchachos. No, jamás, ni se le hubiera ocurrido, ¿no? Incluso mi padre era interesante porque cuando empezó la salsa, él venía de la tradición de la Sonora Matancera, de las orquestas, la orquesta panamericana. De la raíz de la salsa. De la raíz de la salsa, él decía, esos son unos cacharreros, ¿verdad? O sea que a todo el cambio generacional, donde la música se renueva, siempre le parece a la generación mayor un poco, esto es medio ridículo, esto es un invento de esos muchachos. Esto no es música. Pero lo que es interesante y lo que me hace a mí pensar que Bad Bunny es una especie de mesías boricua del siglo XXI, mesías de la calle, mesías de la gente de pueblo, es el hecho de que él cogió y alcanzó su fama con ese trap, con ese género urbano que a la gente de mi generación le parecía soez o le parecía algo que no era música. De hecho, hubo momentos en que creo que fue Rubén Blades dijo que eso no era música, aunque después al final terminó haciendo con Calle 13. Con Calle 13. Sí, señor. Pero lo que es interesante es que él entonces, habiendo llegado a un nivel insospechado de fama, cosa que no es el único, porque Ricky Martin tiene un nivel equivalente de fama. Claro. De momento este individuo, y de hecho yo lo trazo al cierre de la campaña de las elecciones del 2024, él hace una especie de testimonio en ese cierre. Y él dice, yo soy un chamaquito. Y se refiere a sí mismo como un chamaquito que me crié en Vega Baja, que esto, que lo otro. Da todo un perfil biográfico. Y lo que dice es, y yo me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque en este momento hay una amenaza no solo a la cultura puertorriqueña, sino a la sociedad puertorriqueña. Don Pedro Albizu Campos, me decía mi padre, a mí curiosamente, que don Pedro Albizu Campos decía que querían la jaula, pero no el pájaro. Y yo nunca entendía bien eso, bueno, pero de momento estoy viendo que efectivamente la jaula es magníficamente interesante y el pájaro nos están mandando a los Estados Unidos. O sea, nos están desplazando. Y él viene con una canción que dice, quieren quitarnos el río y también la playa. ¡Wow! Ese individuo está interpelando a todo el mundo, incluyéndome a mí, que no soy de esta generación. Multigeneracional. Es multigeneracional. Entonces, no solamente él hace este álbum, ¿verdad? Debió haber tirado más fotos, que un poco junto a La Velita, que fue su otro gran éxito en esta nueva iteración de su música. Junto a La Velita, él empieza a decir, mira, este es mi Puerto Rico y yo soy puertorriqueño y no soy otra cosa que no sea puertorriqueño. Y su familia era del PNP, según él. Wow. Cuando él habló en el cierre de la campaña de 2024, él dijo que su familia había votado por Fortuño y que Fortuño lo acabó y tuvo que hacer emigrar gente y gente perdió el empleo con la ley de austeridad fiscal. Así que este es un individuo que ha evolucionado y que de momento entiende, primero, que él es puertorriqueño y que no es otra cosa, aunque fuera PNP. Segundo, que los puertorriqueños son otra cosa. Hacho, PR es otra cosa. O sea, incluso es una cosa sumamente interesante que él ha puesto hasta Penélope Cruz a decir eso. Al presidente de la juventud del PNP, que decía que él era comunista, lo puso a decir Hacho, PR es otra cosa. Y ciertamente este individuo está utilizando su talento para redimirlo. Un amigo muy querido y a quien yo respeto mucho me decía, Bad Bunny no es un mesías porque no tiene un proyecto de redención, ¿verdad? Él no tiene un proyecto político. Pero sí lo tiene. Lo que pasa es que no está explícito. Claro. O sea, el hecho de que Bad Bunny, además de hacer todo esto, de componer canciones que lo interpelan a gente como yo y a la gente de mi edad. A todo Puerto Rico. Quieren quitarme el río, y también la playa, quieren que me vaya. Que no nos pase lo que le pasó a Hawái, que la cultura es un museo, sino que nuestra cultura es una cultura viviente, una cultura que se proyecta internacionalmente. El individuo además trae a los puertorriqueños
y las puertorriqueñas que se han distinguido en la música. Ujú. Trae a Gilbertito Santa Rosa, Alfonso Vélez, el del Fuá. O sea, este individuo le hace un homenaje Es real. a los portadores de la cultura puertorriqueña. Ernita Nazario. Ernita Nazario, claro. Ernita Nazario también la trae. O sea, esto es una cosa donde este individuo nos ha hecho consciente, nos ha maquiado Ujú. y nos ha dicho, nosotros somos otra cosa, nosotros no somos norteamericanos. Si usted se cree norteamericano, y hay puertorriqueños que se creen norteamericanos, Sí, lo hemos visto. usted es un colonizado. Porque la colonialidad, y esto lo voy a enfatizar, la colonialidad es una condición del ser. Eso de que la estadidad resuelve el colonialismo, eso no es cierto. La estadidad resuelve el estatus legal de los puertorriqueños. Pero el puertorriqueño que se crea norteamericano es un colonizado, aunque vaya y vote por el Partido Independentista. Mm. La colonialidad es una condición del ser. Usted es puertorriqueño. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema de identidad y nunca lo he tenido. Yo soy puertorriqueño, soy hombre, soy evangélico, soy heterosexual. Eso no quiere decir que los demás están mal, pero yo sé lo que yo soy. Y por lo tanto, yo soy latinoamericano. Y me identifico más. Yo tengo mucho más en común con los dominicanos, con los cubanos, con los venezolanos, que lo que tengo con los norteamericanos. 100%. Así que ese es el elemento. Y lo que ha hecho Bad Bunny es que él quizás no tenga un proyecto en el sentido articulado, pero sí lo tiene. Porque, ¿qué hizo Bad Bunny? Que es bien importante. Esta residencia, la residencia, mire, Ricky Martin, que sería el elemento comparable, ¿verdad? Otro astro. El otro astro nacional, incorpora a los puertorriqueños. Claro. Yo vi a Ricky Martin en el juego aquí que dieron los Expos de Montreal, Claro, y él hizo ahí una cosa como una plena y con los Cepeda, buenísimo. Pero nunca se le ha ocurrido, y no tiene por qué ocurrírsele, hacer una residencia. Claro. Este muchacho hace una residencia. Y esa residencia, de momento, lo curioso es que él escogió la época entre julio y septiembre, que es la época baja del turismo. Si usted trata de conseguir un hotel en este momento, la ocupación está en el 90%. Puede que quede alguna habitación, pero todas las habitaciones están tomadas. Los vuelos, la gente viene a verlo de todas partes del mundo. O sea que tenemos en este momento un individuo que ha impactado la economía a nivel de unos $300 millones. Eso, Puerto Rico lleva casi 20 años en una contracción económica. Desde el 2006 comenzó lo que le llamaban la recesión, que es la Gran Depresión de los 2000. Y en este momento, Bad Bunny está revirtiendo un patrón estructural, un patrón histórico, con una residencia. Está, claro, tenemos que tener cuidado. Bad Bunny no está creando desarrollo económico. Claro. Bad Bunny está creando crecimiento económico. El desarrollo económico es cuando usted transforma esos nuevos ingresos en inversión, en capital duradero, en inversión permanente, en empresa permanente. Él está dando una especie de pie, ¿verdad? Claro, está dándote la inyección. Está dándote la inyección para que despegue. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Madre mía, ¿por dónde agarramos esto? Ok. Vamos entonces, ya que estamos hablando de Bad Bunny como ese fenómeno redentor de la cultura puertorriqueña que le ha dado ese boost como lo hicieron aquellas personas en su generación, ahora esta generación es el de Bad Bunny. Quiero abordar el tema de la inmoralidad desde entonces, el punto de vista de que mucha gente dice, o más bien el sector conservador de Puerto Rico dice, está bueno la inversión, la inyección económica que el pana está trayendo, pero la moralidad y los valores no se venden. Es entonces, uno, Bad Bunny y toda la música urbana, los precursores del declive moral que existe en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y dos, la moralidad entonces tendría algún tipo de precio o de valor económico donde ciertas personas pueden estar dispuestos a canjear sus creencias por otro beneficio tangible. Bueno, la moralidad en muchas ocasiones se confunde con la moral sexual. ¿Verdad? Y la moral sexual ha venido liberalizándose. Yo, como dije, me gustaban los Beatles. Ajá.
Y si la gente se acuerda de Woodstock, que creo que fue en 1968, a partir de ahí hubo una liberación sexual, especialmente de las mujeres. Esa es la vuelta de todos los hippies. Los hippies, las mujeres en minifalda. De hecho, hay una canción de Willy Colón con Héctor Lavoe que decía: el mundo se va a acabar. Con tantos hippies peludos, las jevas en minifalda no se quieren ni bañar. ¿Verdad? Y ese parecía pues el fin de la moralidad. Estas mujeres en minifalda, las camisas see-through. O sea que en realidad la moralidad ha venido cambiando, no deteriorando. Yeah. Pero decir que el trap o la música urbana son la causa, me pregunto yo, y esos pastores bien famosos que se han ido con la secretaria o con alguna hermana de la iglesia, y los hay. Claro. Yo conozco 3 de iglesias bien grandes, 3 líderes de los que salen en la televisión cristiana de aquí, de los míos. Eso no es inmoral. Ahora mismo, en estos días, acaban de meter preso a un pastor pederasta. 30 años. Y ha habido bastantes casos de pastores pederastas. Así que eso de que estos muchachos, a mí no me gusta quizás el lenguaje, claro, pero eso no quiere decir que ellos son la causa. O sea, hay que tener claro que la causa no es el efecto. O sea, hay que tratar de entender que el efecto es una cosa distinta de la causa y por lo tanto, ellos no causan. Ellos reflejan ese deterioro de la moral. Pero ese deterioro de la moral pasa entre los políticos, ¿verdad? Aquí hay un montón de políticos que le han dado a las esposas. A mí me preguntan, ¿y a qué se debe eso? Pues uno de los elementos que yo creo que nadie habla es el hecho de que muchos de esos políticos utilizan perico, lo que le llaman los muchachos pericos. Periqueros. O sea, usted es una persona profesional. Usted es una persona distinguida que tiene una empresa, es millonario y le entra a pescosada a su esposa. ¿Qué pasó ahí? Eso, ¿verdad? Uno dice, contra eso está fuera de lugar. Pues yo, sociólogo, que he leído sobre el impacto de las metanfetaminas y de la cocaína, entiendo que esa persona puede ser lo que le llaman un crackhead. Que un sábado por la noche fue a una fiesta y además de darse un par de palos de whisky, cogió una línea de cocaína y se la olió con un billete 100. Y esa es la clase, la élite política de este país. O sea que en realidad todo eso de que estos muchachos están reflejando la conducta. Nuestra clase gobernante es una clase corrupta, es una clase inmoral. O sea, yo no puedo estar, ¿verdad? No voy a nombrar personas porque no es adecuado, pero aquí las cosas que uno ve, claro. O sea, el mal ejemplo empieza por la clase política. Entonces, eso es lo que... Esa era mi segunda pregunta, que creo que ya usted contestó, de que entonces todo lo que vemos en los jóvenes, por ejemplo, en estos días salió jugando en pelotadura este comentarista político Eddie López, si no me equivoco, diciendo que la violencia que estamos viendo, el lamentable caso que hemos visto de este adolescente que asesinaron, etcétera, es porque la música maleanteo influencia. Entonces, desde el lado del cristianismo, aquí en Puerto Rico, es la mentalidad de muchos cristianos de que la música violenta influencia o incita a la sociedad, a los jóvenes de este país, a tomar un arma. Y así tenemos testimonios de muchos ex reggaetoneros que ahora son cristianos, que ese es su testimonio. Eso desde la sociología. ¿Realmente la música maleanteo y de esta música que promueve violencia se traduce en esos hechos en la sociedad? No, la música, el maleanteo y esa música lo que hace es que un poco valida y refuerza, pero no es la causa. Tampoco. Hay que entender, por ejemplo, una de las cosas que la gente habla de la criminalidad. Cuando yo era joven, tendría 16 años, yo salía en Puerto Rico por la noche y no había una violencia armada, por ejemplo. Claro. La diferencia se ve y debería documentarse en la guerra de Vietnam. ¿Qué pasó con la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam, muchos de los jóvenes que fueron de Puerto Rico a Vietnam y que regresaron de veteranos, regresaron adictos a la heroína. La heroína venía desde antes, pero digamos, claro, la generalización del uso de heroína empezó a partir de la guerra de Vietnam en Puerto Rico. Y el uso de las drogas fue el que empezó a traer a los adictos a drogas
que asaltaban a la gente para comprar la cura y que te asaltaban con una cuchilla. Pero eventualmente, me acuerdo yo que cuando empezaba la droga en Puerto Rico, eso no era delito. Así que los que perseguían a los usuarios de droga y a los vendedores de droga eran los agentes de renta interna, porque el delito era que no pagaban impuestos. Que no pagaban taxes. Entonces los agentes de renta interna estaban arrestando le llamábamos los tecatos en ese momento, ¿verdad? Ya. Y yo me acuerdo que estaban los hippies, los adictos y la gente, y el parteaguas, el momento donde se torna violenta la sociedad puertorriqueña, tiene que ver, siempre ha habido violencia, pero claro, la violencia armada tiene que ver con el tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas se origina con la guerra de Vietnam y se origina con los veteranos que llegaron adictos. Entonces, claro, ya no podemos borrar eso, lo que pasó, pasó. Claro. Entonces, ¿cómo podemos tratar la cosa? ¿Cómo podemos? Los muchachos se dan de baja. El otro día estaban en ese mismo programa donde estaba hablando este comentarista radial de que estos muchachos no le dan una galleta. ¿Qué? No, pero a los muchachos que cometen los delitos, que se dan de baja en 9º grado, que hay que hacer la escuela más interesante. No, lo que hay es que darle a la gente esperanza. La clase política puertorriqueña le ha robado la esperanza a los jóvenes. Aquí usted estudia y tiene que irse a los Estados Unidos. Aquí usted estudia y no hay un empleo esperándolo. Aquí usted, ¿para qué estudiar si yo puedo hacer mucho más dinero trabajando en el punto de droga? Porque el punto de droga es una tienda como Walgreens o como Walmart. O sea, en el punto de droga hay turno. En el punto de droga usted tiene un empleo. A usted le pagan. De hecho, le pagan mejor que en Walgreens y que en Walmart. Y por lo tanto, si usted le provee a esa juventud, si usted deja de robarse el dinero de los fondos federales, como hicieron los primos del gobernador Pierluisi, que recibieron millones para administrar un residencial público y se lo apropiaron. Si usted deja eso y usted crea empleo, estamos hablando. Pero el problema es que lo que hay que darle a esta juventud es esperanza. Lo que hay que crear una economía próspera. Lo que hay es que no estar estimulando que la gente se vaya, sino hacer lo que hace Bad Bunny. Póngase un negocio. Aquí ahora mismo la cantidad de negocios que hay allí en la entrada. Yo fui al concierto y la cantidad de negocios que hay en la entrada, iniciativas personales, que son esperanza para la gente. Profe, para ir terminando, esto que te nos está diciendo es increíble y estaría genial hacer una segunda parte después. ¿Qué papel entonces juega la iglesia? La que sea, la iglesia de Cristo, católico, protestante, los que sean. ¿Qué papel juega la iglesia entonces en estos cambios sociológicos que estamos viendo, que estamos viviendo y que están causando tanta controversia dentro de la misma comunidad de fe, dentro del mismo pueblo de Dios, que hay gente que opina de una manera, pero que ve entonces este cambio de moralidad y resurgir de la cultura y asocian la cultura puertorriqueña o cualquier tipo de cultura con secularismo, con el mundo, con cosas que se van a quedar aquí cuando Cristo venga? Y hay esta disociación donde eso lo resuelve aquí la última la paga el diablo. ¿Qué papel juega la iglesia en todos estos cambios sociológicos y qué podemos hacer como iglesia para mejorar o para aportar a nuestra sociedad? Yo creo que hay 3 tipos de iglesia. Hay una iglesia que tiene las mangas enrolladas y está comprometida. Yo pertenezco a la Mesa Martin Luther King y ahí hemos promovido la solidaridad, por ejemplo, con el pueblo dominicano. El otro día mi iglesia fue y llevamos por lo menos mucho más de $1,000 que se recogieron, no en dinero, sino en comida, en aportación. Así que hay una gente que está haciendo el trabajo. Claro. El trabajo de Cristo, ¿verdad? Aquello de lo que hiciste por estos, lo hiciste por mí. Lo que hiciste por los más pequeños, lo hiciste por mí. Eso está pasando. Eso no se puede. Pero hay otra iglesia que es la iglesia en el Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que el Señor le dice, porque no eres tibio ni caliente ni frío, te voy a... Eres tibio, no eres caliente ni frío. Eres tibio, te voy a vomitar, te voy a echar. ¿Verdad? Y hay muchos de la iglesia de la Odisea. Yo conozco muchos pastores y pastoras que no se puede decir algo en la iglesia porque se ofenden los hermanos del partido de gobierno, etcétera, etcétera. Y hay otros que simplemente son el mal ejemplo. El mal ejemplo son aquellos, yo escuché una vez a uno de estos evangelistas de la prosperidad decir que había que pedirle a Dios en grande. Y que si había un hermanito pidiendo 20 pesos, le diera los 20 pesos para no ocupar a Dios
con esa minucia, ¿verdad? Dale los 20 pesos y tú oras pues, y pídele la piscina o pídele el Mercedes. Ese evangelio de la prosperidad es el evangelio más dañino que yo conozco. Porque decir que solamente los prósperos están bendecidos por Dios es una mentira, es una gran mentira. Por otra parte, escuché a una pastora que es la hija de un gran predicador hacer comentarios racistas sobre, por ejemplo, el doctor Vargas Vidot, que lo mandó a bañar. Escuché con incredulidad, con gran incredulidad, decir que ahora la sirenita era negra y era más fea que Bu. O sea, eso es una ofensa a Dios. Eso no es una ofensa a mí. O sea, yo entiendo lo ridículo y lo prejuiciado que es ese comentario, pero decir que la mujer afrodescendiente que hace de la sirenita en la nueva edición es más fea que Bu es un comentario racista. Esa misma persona dijo que si usted no tenía papeles, ella lo iba a entregar. Iba a llamar a ICE. En realidad, y no es la primera vez que yo digo eso, las iglesias todas deben ser declaradas santuarios. Y tiene que tener una cosa clara. Dios y usted son mayoría. Yo siempre digo que si yo estoy haciendo lo que Dios ha dicho que yo haga, Dios y yo somos mayoría. Puede ser que me metan preso. Lo que pasa es que tengo que estar dispuesto a que me metan preso. Esa es la verdadera. Y nadie está dispuesto ni a perder lo que tiene, a dejar su riqueza y tomar la cruz del Señor, porque el Señor, que yo sepa, no ofreció un Mercedes. El Señor ofreció cruces. Usted tiene que tomar su cruz. Eso no quiere decir que usted voluntariamente haga votos de pobreza. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando llegue usted a la encrucijada, tiene que tomar la decisión por los valores del reino. Y los valores del reino no son la prosperidad material, no son la comodidad, no son ninguna de esas cosas. Y ese es el problema de las iglesias de la teología de la prosperidad. Este neopentecostalismo que se da golpes en el pecho, pero que 3 de ellos conozco yo que han abandonado a sus esposas y conozco otros que le dicen a la gente, si usted está pidiéndole 20 pesos a Dios, yo se los doy para que ustedes me dejen orar a mí que estoy pidiéndole un Mercedes. Eso da vergüenza. Qué locura. Profesor, no queremos robarle más tiempo. De verdad que gracias por la oportunidad. Gracias por compartir con nosotros todo su expertise y obviamente darnos más claridad sobre el tema de la sociología, que es tan importante y que, por lo menos en mi experiencia, casi nadie habla en las redes sociales y es una muy buena oportunidad para que podamos ver todo lo que está pasando y obviamente lo que nos dedicamos aquí a hablar de música, poder verlo desde el aspecto de la sociedad como seres humanos y las relaciones que forjan. Profesor, es usted autor, como mencionamos al principio. Quisiera que compartiera con nosotros en dónde podemos conseguir artículos que usted haya escrito para aquellas personas que les interese, cuáles son los nombres de sus libros y en dónde los podemos conseguir, si hay alguna tienda aquí en Puerto Rico o online, que la gente que quiera leer sobre lo que usted ha escrito, que de hecho se me quedó a hablar sobre la industria del pecado, que el profesor habla de esto en su último libro, y cómo eso se ha visto con el incremento del uso de Tinder y de aplicaciones de citas aquí en Puerto Rico con lo de la residencia, pero por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter por ahí. El profesor tiene muchísimas cosas y planteamientos sobre la sociología y cómo eso afecta a la economía. Así que, profesor, ¿dónde podemos conseguir sus obras y dónde podemos seguirlo? Hay 2 libros que yo publiqué recientemente. Uno lo publiqué en el 2014 que se llamaba Crónicas del Colapso. Esos son todos los escritos que yo había hecho, como se le llama sociología pública, que es cuando los sociólogos intervienen en el debate de la política pública. Esos eran artículos en El Nuevo Día, en 80 grados, en distintas revistas, artículos cortos, que anticiparon el colapso, porque el libro salió en marzo de 2014 y en junio de 2015 se declaró la quiebra. La quiebra con Alejandro. Con Alejandro. La gente, los amigos míos, mis colegas, ¿verdad? Pues estaban me halagaban mucho porque, tú lo anticipaste. El profeta. Porque no, los sociólogos no somos profetas, pero hacemos pronósticos. Claro. Y son pronósticos a base de la evolución de la... El otro libro que escribí, que fue un libro que me tomé 11 años en escribir, se llama De la plantación al resort, el Caribe en el siglo XXI. Y ahí yo hablo del turismo y de los desafíos que enfrenta el Caribe. Y una de las cosas de las que yo estuve hablando se llamó las industrias del pecado.
que es el trabajo sexual, que se ha convertido en una de las fuentes de ingresos de muchas personas en el Caribe. El tráfico de drogas, los juegos de azar, que se han convertido ya en cosas populares. Ahora mismo, yo no anticipé eso de que está ahora, de que usted en cualquier taguara, diría mi hermana, usted puede hacer apuestas en cosas internacionales, en deportes, ¿no? Hay hasta aplicaciones ya. Aplicaciones y todo eso que en aquel momento no estaba y que se veía venir porque habían algunas, pero estaba, digamos, en Costa Rica, los juegos por internet. Costa Rica era el centro de eso en esta área, Costa Rica y algunas de las islas, creo que era Antigua. Wow. Pero ya ahora está en todas partes. Así que la idea mía no es vender el libro, está en las librerías, pero el libro de La Plantación al Resort está gratis en la internet, está en PDF. Y usted puede en la biblioteca de Claxo, o Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, lo tiene en su biblioteca, y también lo tiene una organización que fue la que copublicó el libro, que se llama Albasud, que es una ONG catalana que trabaja con el turismo tanto en el Mediterráneo como en el Caribe. Brutal. Así que el libro está gratis. Mi idea no es vender el libro. En el caso de Crónicas del Colapso, sí, porque la editorial necesita ingresos, pero eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos planificando un nuevo libro que se llama La Tercera Gran Transformación de Puerto Rico, que un poco va a dar cuenta de este cambio que se ha venido iniciando en el Puerto Rico después de la 936. Y el Puerto Rico que es turístico, que es un centro internacional de servicios, de donde están todos los de las bitcoins, los lavadores de dinero, la corrupción internacional, etcétera, etcétera. Qué locura. Ese es el próximo proyecto. El próximo palo. Así que si usted quiere el libro gratis, por lo menos el último, el de La Plantación al Resort, está en internet gratis, pero si usted es como yo, que le gustan los libros físicos, o leer las páginas, marcarlas, escribir, el libro también está disponible en las librerías en Puerto Rico. Creo que también está en Libro 787. Si desea pedirlo en línea para que le llegue, si nos está viendo en Estados Unidos o cualquier otra parte, también puede hacer el pedido por allí. Profesor, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por la disponibilidad. Teólogo y teóloga, será entonces hasta una próxima ocasión. Recuerda seguir al profesor en sus redes sociales. Aquí en el enlace, en la descripción abajo, te voy a dejar los enlaces para el libro y toda esta información que el profesor nos ha provisto. Será entonces hasta una próxima ocasión. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.